Hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Patti Garza y bueno, pues ahora me tocó compartir con ustedes nuestra lección número 11 de nuestro manual de discipulado en Casas de Vida. El nombre de la lección en esta ocasión se llama O llamados o perdidos. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos trae vida, que siempre nos acompaña, nos enseña, nos instruye. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para aprender más de ti y para vivir conforme las cosas que tú has preparado para nosotros. Bendecimos este tiempo. Espíritu Santo, muévete con nosotros y en nosotros en el nombre de Jesús. Pues vamos a ver que el versículo clave en la lección de hoy es en 1 Corintios 1:9 y dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un llamado a conocer a Dios, a tener una relación de intimidad con Él y a vivir una vida plena conforme a lo que Él ha preparado para nosotros. El objetivo en nuestra lección dice saber que toda persona llamada por el Señor tiene como propósito participar en la extensión de su reino. Hemos sido llamados y vivimos con un propósito establecido. Y bueno, pues podemos pensar que en el mundo todos tenemos las mismas características o la misma posición, pero realmente esto no es así. Estamos determinados de acuerdo a nuestra respuesta al llamado de Jesús para tener una vida con Él. Una persona que responde a este llamado le podemos reconocer como una persona salva. Y esto es, respondes al llamado de las buenas nuevas del Evangelio. También una persona salva se caracteriza porque ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, porque ha escuchado y respondido a este llamado para tener una vida en Cristo. Algo también que caracteriza a una persona salva es que los velos son quitados. Y entonces la verdad de Dios viene a traer un significado especial a nuestra vida y a manifestar transformaciones en nosotros. Y también por voluntad propia, una persona salva es seguidora de Jesús. Por el contrario, están las personas que no han recibido a Jesús, que no han atendido este llamado. Los podemos identificar como perdidos. Y esto es porque están perdidos en las cosas del mundo y no han podido ver la luz de Jesucristo. Y a estas personas, pues, tal vez le ha compartido a alguien y ellos no han querido saber más. O tal vez nadie les ha compartido aún de la vida en Jesús. Y entonces ellos todavía permanecen con estos velos confundiendo lo que es la verdad para el mundo contra lo que es la verdad en la palabra de Dios, como Dios quiere que vivamos. Todas sus decisiones en su vida están basadas sin tomar en cuenta la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces, ya teniendo esta diferencia, vamos a ver que cuando respondemos al llamado, entendemos que somos salvos y esto lleva consigo también el cumplimiento de un propósito en nuestras vidas. Muchas veces en nuestra comunidad o en nuestra iglesia podemos escuchar con algunas personas, pues yo tengo el llamado de profeta, yo tengo el llamado de pastor, yo he sido llamado para servir en tal área, y a veces puede causar conflicto en nuestro corazón y decir: Señor, yo no sé cuál es mi llamado, ayúdame a entenderlo. Y a veces algunas personas hasta pueden entrar en crisis porque sienten que todavía no saben qué es lo que tienen que hacer, pero realmente hay una diferencia entre un llamado y un propósito. Entonces tenemos que distinguir muy bien esto. El llamado viene de parte de Dios y es algo fuera de nosotros. Tiene que ver con la identidad como hijos. Dios nos llama a formar parte de su familia. Y esta respuesta al llamado impacta nuestra vida en la tierra y en la eternidad también. Dice Romanos 1:6, somos llamados a ser de Jesucristo, ¿sí? Y en cambio el propósito también viene de parte de Dios porque está basado en nuestros dones y talentos que Dios nos da, y también determina que vamos a ejecutar una tarea específica
cumpliendo un servicio para Dios y para su reino, de acuerdo a los planes de Dios. No a lo que yo quiera hacer, sino lo que Dios ha marcado para que yo sirva en la extensión de su reino. En esta lección nos hacen una analogía muy interesante. Nos muestran cómo estábamos antes de responder a este llamado y cómo es que podemos descubrir que en realidad no somos uno más, que tenemos un propósito. No tenemos una vida simplemente para vivirla, sino que tenemos este llamado especial para hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Esta analogía nos cuenta sobre todos esos superhéroes que conocemos, que hemos visto en películas, que hemos leído historietas y por ejemplo, Batman, el Hombre Araña, Superman, y tienen una característica que los distingue. Todos estos superhéroes son huérfanos. Viven una vida aparentemente normal y así es con cada uno de nosotros. Cada persona nace realmente huérfana, carente del conocimiento de que tenemos un Padre Celestial que nos ama y pues viviendo las cosas conforme al mundo marca, bajo pecado, no saben que Dios está ahí pendiente de nosotros y que quiere tener una relación y tampoco sabe que tenemos el potencial de llegar a ser hijos de Dios. Realmente nacemos en el mundo como criaturas de Dios. Y solo Jesús nos da este nuevo nacimiento para llegar a ser hijos de Dios, que nos permite también entrar a su reino con esa identidad, ¿no? Esto lo podemos ver en Juan 3 al 17. Les voy a leer esta porción de la palabra y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aquí nos habla de este nuevo nacimiento que nos da Jesús. Un nacimiento espiritual, una vida nueva, una vida con transformación. Y nos habla de ese gran amor del Padre al enviar a su Hijo para que todos los que creamos en Jesús podamos ser salvos en Él. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquí donde podemos ver que realmente somos adoptados como parte de su familia. Por fe, por creer en ese sacrificio perfecto, por reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y fíjense, volviendo a esta analogía, en estas historias de las que hablábamos de los superhéroes, la vida de estos hombres cambió cuando aparece un mentor. Una persona que cree en ellos, se interesa por ellos, los acompañan, les enseñan y este mentor les hace ver que hay cosas diferentes que han estado pasando en sus vidas, pero que ellos han rechazado, no se sienten especiales, no consideran que ellos puedan hacer una diferencia, cuando realmente el mundo está esperando que ellos actúen, ¿no? Entonces ellos se sienten que no tienen una fuerza especial, que no son capaces, pero en realidad han recibido estas capacidades que solo ellos pueden ejercer, capacidades especiales que nadie más tiene en el mundo para luchar por el bien e imponer la justicia en medio de un mundo lleno de mal. Entonces llega, es insistente el mentor, les explica, ellos empiezan a ver esas circunstancias y antes se resistían a creer que pudieran hacer un cambio, pero se dan cuenta que sí, que realmente la gente, el mundo necesita de ellos para establecer el bien.
Y a pesar de todas las dificultades que hay en su vida, tristezas, soledades, contrariedades, a pesar de crisis, de dolor, pues estas circunstancias les hacen dudar de que realmente tengan un propósito. Pero en medio de todo, siempre ven avances, ven salidas y ven la victoria. Y ven que realmente ellos necesitan ejecutar este poder para ayudar a los demás. Pues de acuerdo con esta analogía, los hijos de Dios podemos enfrentar momentos difíciles. Los que hemos sido llamados podemos enfrentar momentos así, momentos en que nos sentimos solos, que están fuera de nuestro control. Pero lo que nos hace permanecer es nuestro llamado. Nos sostiene la fe en que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y que no son nuestras capacidades o habilidades, sino su presencia con nosotros y en nosotros. A diferencia con estos superhéroes, ellos lo hacen en sus fuerzas, en su poder, que bueno, es ficticio, pero nosotros lo hacemos en el poder de Dios. Permanecemos firmes, porque a pesar de las circunstancias, nosotros creemos que Él nos ha dado una identidad de poder en Él, y no tomamos en cuenta las limitaciones de los que yo soy sin Él, porque ahora no estoy sola, Él está conmigo, Él me acompaña. En Juan 16:33 dice Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí es donde vemos que Jesús es como ese mentor, el que nos anima, el que ya venció. ¿Sí? Él es el que está realmente poniendo todas las cosas para que, a pesar de las contrariedades, salgamos y tomemos esa victoria que Él ya ganó. ¿Sí? En la palabra también tenemos ejemplos de otros héroes que respondieron a este llamado y tuvieron en su vida dificultades, pero permanecieron. Estas dificultades no detuvieron para que ellos avanzaran, para que ellos creyeran, para que ellos cumplieran con lo que Dios les estaba pidiendo. Permanecieron fieles al llamado y pudieron experimentar la victoria. Por ejemplo, David tenía el llamado a ser rey. Y esto no se dio de inmediato. En el proceso a llegar a esto, sufrió persecución, amenazas, mentiras, circunstancias difíciles, tuvo que huir, pero él permaneció fiel, creyendo que Dios cumpliría lo que había prometido. Tenía el llamado a ser rey y tenía el propósito de unificar el reino, y él fue victorioso. Jesús mismo es el superhéroe por excelencia, yo creo que siempre lo hemos dicho. Las circunstancias en lo físico hicieron dudar y temer aún a sus seguidores. Se quedó solo, pero él permaneció, se entregó al llamado y al cumplimiento de su propósito y triunfó sobre sus enemigos. Destruyó la muerte, venció al diablo y nos reconcilió con el Padre. Todo este sacrificio perfecto lo podemos encontrar en Lucas 23, 26 al 49, donde nos platica cómo él fue arrestado, cómo él fue enjuiciado y cómo pasó todo este proceso. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, principios de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo tenemos vida. Estas historias que conocemos de la palabra no son ficticias, son reales y están a nuestra mano para que nosotros podamos entender y vivir el llamado a la vida con Cristo y buscar y vivir en ese propósito perfecto que Jesús ya designó. Nosotros somos más que vencedores en el llamado que Dios nos ha hecho. Dice en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo ayuda a bien. Aún las adversidades, Dios tiene el poder de convertirlas en algo bueno, donde vamos a ver su mano, donde vamos a ver su poder. Por otra parte, una persona que no conoce el llamado de Jesús o que todavía no atiende a Él,
pues vive para sí mismo. Nosotros vivimos conforme al propósito de Dios, pero una persona que no ha atendido a este llamado vive para sí mismo, conforme a lo que el mundo le presenta o le ofrece, luchando en sus fuerzas, en sus razonamientos, sin compañía, sin dirección, una vida de dolor, de soledad, respondiendo a sus deseos, a todo lo que el mundo ofrece, sin tomar en cuenta pues que esto es pasajero y que las cosas en Dios son eternas. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto cambia cuando escuchamos y atendemos el llamado. Dejamos esa vieja vida, esas viejas formas y nacemos de nuevo en la forma perfecta que Dios tiene para nosotros. Vivimos en las fuerzas de Jesús, obrando con sus dones y con sus talentos, transformando la realidad física para establecer la realidad espiritual de vida y de poder. Cuando Jesús nos llama y nosotros aceptamos esta invitación, entonces empezamos a vivir la aventura más grande de nuestra vida. Es una verdadera aventura ver cómo Dios se mueve, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos convence. Esa aventura de cambiar nuestra antigua vida de imposibilidades a enfrentar y vencer miedos, angustias, y pues respondemos a todo esto con amor y gratitud. Y permitimos por voluntad propia que Él nos guíe, que nos enseñe y transforme nuestra mente de esas antiguas formas a una mente que vive en su verdad y en su poder. Por amor dejamos que el Espíritu Santo de Dios cobre vida en nosotros. Le creemos, le honramos, obedecemos, seguimos y Él es nuestro compañero en nuestra vida. En Juan 14, 15 al 16 dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pues el Espíritu Santo está con nosotros para siempre y por siempre, haciendo esta obra y llevándonos, ayudándonos a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Y nos plantea nuestra lección una activación y para tomar como ejemplo que no importa cómo sea yo, lo que importa es ese llamado que Dios ha dado. Nos toma aquí, en Hechos 9, del 1 al 19, nos narra la conversión de Pablo, que su nombre era Saulo. Él era perseguidor de cristianos, o como en ese tiempo le llamaban, perseguía a los del camino, y tenía cartas autorizando que él podía matar a esas personas, a los seguidores de Jesús. Y entonces en un día iba de camino y lo rodea un resplandor. Y entonces le pregunta a Jesús, era Jesús presentándose a su vida, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo escucha su voz y responde a este llamado y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo ese momento de un encuentro íntimo y personal. Y Jesús le da instrucción, le dice, entra en la ciudad. Él se dejó guiar porque había quedado sin vista del resplandor y obedece. ¿Sí? Y después el Señor se le presenta a Ananías en sueños y le dice, ve y llévalo y ayúdale. Y dice Ananías, oye Señor, pero pues sí sabes que Él es el que nos perseguía, el que mató a varios y todo. Y Jesús le dice algo que tocó mi corazón. Dice, es necesario que vayas porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. No hay límites para el llamado que Jesús nos hace. No depende de si yo he sido buena, de si yo he hecho cosas agradables. ¿Sí? El Señor nos está llamando porque tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es entonces el llamado que Dios nos está haciendo? Él nos está haciendo un llamado para vivir en amor con Él. Un llamado para vivir una vida de perdón, para ser salvos y para perfeccionarnos, para ser un hijo y una hija que hemos sido enviados a cumplir un propósito, extendiendo el legado que Él nos dejó. La pregunta con la que cerramos nuestra clase hoy es, ¿vas a responder a este llamado que Dios te está haciendo hoy? Pues Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú no tomas en cuenta nuestras imperfecciones, Señor.
Te damos gracias porque tus ojos están puestos sobre nosotros, porque nos has llamado a una vida de paz, de libertad, de sanidad. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú eres el que nos enseña y nos guía para cumplir un propósito perfecto. Perdónanos, Señor, si hemos tenido dudas. Perdónanos, Señor, si no hemos podido creer, pero convence nuestros corazones, Señor. Abrázanos con tu amor, Padre. Creemos en tu obra redentora, creemos que nos has pensado y que nos has escogido para vivir en ti. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta fue nuestra clase de hoy. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Dios les bendice. Bye.